Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Tenemos hoy un tema que, desde luego, tiene su fundamento bíblico, pero más bien tiene fundamento de pronto en la historia, de una parte, de otra parte, la normatividad jurídica que regula un Estado social de derecho, y en tercer lugar es mirar unas características fundamentales de lo que hemos titulado para este programa como tema es Iglesia y Estado separados. Iglesia y Estado separados. En alguna oportunidad compartí con cada uno de ustedes lo que significa un Estado y también hemos reiterado lo que significa iglesia. Sin embargo, recordamos algunos aspectos fundamentales. El Estado es un ente político, jurídico, social, cultural, que tiene por propósito ejercer toda una serie de cometidos estatales con un fin único: preservar la paz, la unidad, la concordia y la interrelación entre los diferentes grupos de pensamiento humano en una nación. Cuando hablamos de nación, siempre nos estamos refiriendo a ese concepto social que es la población. Y mirábamos que la iglesia es ese cuerpo divino en Cristo Jesús. Bueno, en otras palabras, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el conjunto de redimidos que estamos apartados para el reino, que seguimos un proceso de santificación, es decir, de crecimiento espiritual, todo con fundamento en la fe, en un Dios único, verdadero, poderoso, misericordioso, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Con estos dos aspectos los ubico, amigo, de lo que es iglesia y Estado separados. Si ustedes repasan el concepto breve que les di, pues ustedes van a ver que nada tienen en común. Les resumo: el Estado es un ente político jurídico creado por los hombres. La iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene una misión. ¿Cuál? Exactamente, la de presentar a Cristo Jesús como Señor y Salvador para la salvación, ojalá, de toda la humanidad. Y entonces, ese título de iglesia y Estado separados vamos a hacer en primer lugar como una breve reseña histórica de lo que es la Iglesia y el Estado en la contemporaneidad, especialmente después de la Revolución Francesa. Son totalmente separados. La Iglesia tiene una función, como ya lo dije, el Estado tiene otra función. Cada una son independientes, pero desde luego que cada una, desde su perspectiva, contribuye la iglesia para que lleguen muchas personas cristianas, porque todo cristiano es un buen ciudadano. Y el Estado tiene que, por medio de una constitución, respetar todos los derechos de las distintas instituciones que forman parte del Estado. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, para entender un poco por qué la Iglesia y el Estado
deben estar separados, pues vamos a hacer en primer lugar una referencia muy breve, desde luego, porque esto hay una cantidad de literatura sobre lo que es la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado, tal como les indiqué, cada uno con una función. Les reitero, el Estado es ejercer cometidos estatales para la unidad en una nación. La Iglesia es presentar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo pudiéramos mirar cómo fue la Iglesia y el Estado en el inicio de la historia de la humanidad? Y claro, en el periodo histórico de Egipto, de los caldeos, de los babilonios, de los hititas, de los sumerios, pues realmente no existía ni el concepto de Estado ni el concepto de Iglesia. Pero sí existía una sociedad civil y una sociedad religiosa. Pero en el caso de Egipto, digamos en el periodo de la antigüedad, los egipcios eran teocráticos. Quiero decir con esto que era un estado teocrático, pero no creyente ni en las promesas que Dios le dio a Abraham, ni menos en un Salvador, sino ellos creían en una serie de dioses. Y era teocrático porque empezando por Faraón, él se creía un dios y tenía toda una cantidad de dioses. Y entonces el faraón mandaba o era cabeza tanto de lo religioso, lo político, lo económico, lo social, todo estaba concentrado en una sola persona y por eso es o era un gobierno teocrático. Así lo fue Babilonia, así lo fueron los caldeos, los sumerios, los hititas, después otras culturas como los asirios, como los persas o medo-persas, los griegos, los romanos, prácticamente hasta el siglo IV o V de la era cristiana. Quiero decir con esto, es que en esas épocas antiguas estaba unida la parte religiosa con la política, con lo cultural, con el pensamiento filosófico y era uno solo. Claro, hoy en la posmodernidad todavía existen esos estados teocráticos y esa unidad en un conjunto de pensamientos. Pero, amigo oyente, cuando llega el periodo de la Edad Media, se da un hecho muy importante que es que en el año 325 se hace un concilio llamado de Nicea, dirigido por Constantino el Grande, y de ahí en adelante se une la política y la religión. ¿Por qué? Porque tanto en el imperio griego como en el imperio de los romanos sí eran teocracias, pero ellos creían en dioses que ellos mismos eran o ellos mismos creían o creaban. Espero que esté este concepto claro. Y desde luego, a partir del surgimiento del papado romano, del pontífice romano, que el obispo de Roma se va convirtiendo a través de unos 200 o 300 años, se va fortaleciendo hasta que se convierte en el papa para todas las denominaciones, pues realmente en la Edad Media mandaba era el poder religioso en cabeza del papa o el poder político en cabeza de un rey o de un emperador, y el emperador protegía al papa y el papa recibía protección del emperador. Digamos que eran una unidad religiosa. Pero en otros periodos más adelante, en un periodo llamado el Renacimiento, se empiezan a estudiar nuevamente las obras clásicas de la literatura de los griegos y de los romanos. Y entonces viene un periodo de ilustración en donde se va apartando esa religiosidad, ese poder papal, ese poder del mismo imperio, Sacro Imperio Romano, se iba diluyendo y se iba debilitando y fue apareciendo lo que se llamó el periodo de la Ilustración.
Y en el periodo de la Ilustración surgieron unos grandes, digamos, pensadores de filosofía, en política, en cultura, en sociología, en educación, y empezaron a indicar que no era posible seguir que lo religioso y lo político siguieran unidos. Que si bien es cierto, algunos territorios, algunos pueblos, algunas naciones querían seguir, ya era voluntad de un pueblo. Pero esa Ilustración, con grandes pensadores como por ejemplo John Locke o el mismo pensamiento de Kant, pensamiento kantiano, o el caso de las obras clásicas como la ética de Aristóteles, la política de Platón, el espíritu de las leyes de Montesquieu, el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, el príncipe de Maquiavelo, todos propugnaban, ¿por qué? Porque la Iglesia y el Estado se separaran. Porque la Iglesia y el Estado es como el agua y el aceite, pues ahí están, pero no son miscibles. Es decir, no se pueden unir, no enseñan lo mismo, no tienen el mismo propósito, no tienen el mismo origen. Entonces, cuando llega la Revolución Francesa, lo primero que hace, precisamente, el caso de los que integraban la Asamblea Nacional Constituyente, dijeron de ahora en adelante, la Iglesia allá cumpla su misión evangelística y el Estado acá cumpla su misión social. Mire, todas estas cosas de la historia que nos indican. Sin embargo, hay que dejar en claro que aún hoy todavía existen muchos estados que son teocráticos, empezando, por ejemplo, por los países árabes, o aún empezando por algunas naciones o países, especialmente del Oriente. Pero ya en Europa, en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, todos los países tienen un sistema de gobierno llamado democracia, en donde ahí se hizo necesaria en las constituciones de las democracias de la separación de la Iglesia y el Estado. Por eso es Iglesia y Estado separados. Cada uno cumpla su misión. Vamos ahora a mirar algunos aspectos mucho más precisos ya con relación a lo que sería cómo puede subsistir la Iglesia y el Estado separados. Bueno, aquí hay toda una cantidad de posiciones, toda una cantidad de cosmovisiones políticas, religiosas, económicas, culturales. Pero en las democracias, especialmente Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, se ha trabajado desde que se libertó o desde que se emanciparon todas estas colonias, en el caso de Norteamérica, de la corona británica, y en el caso de Centroamérica y Suramérica, de la corona española, inclusive el caso de Brasil es el caso de la separación con otro gran imperio. Entonces, está separada la Iglesia y el Estado. Vamos a entrar ahora ya a analizar un poco qué ocurre en Colombia. Claro, la separación de la Iglesia y el Estado empezó con la Revolución Francesa en 1789. Las nuevas constituciones a partir prácticamente de 1800, siglo XIX. Aquí en Colombia hubo una constitución democrática de independencia y de libertad, que fue la Constitución de 1819, después 1821, después de la batalla del Puente de Boyacá. Y en la primera Constitución, 1819-1821, se estipuló, oígase que este es un dato muy interesante, se estipuló que sí, que el Estado estuviese separado, Estado cumpla sus funciones, Iglesia cumpla sus funciones, pero la Constitución, desde 1819 hasta la Constitución de 1991, existió algo aquí en Colombia muy propio,
de nosotros los colombianos, que era el Estado confesional. ¿Qué significa el Estado confesional? Que había separación de iglesia y Estado. Ahí está bien. Pero el Estado confesional era que el Estado tenía como religión única y exclusivamente la iglesia romanista. No hay cabida para otras iglesias. Por eso hubo mucha persecución. Por eso, a comienzos especialmente del siglo XX, cuando se empieza a dar todo ese despliegue de evangelización, de que el evangelio llegara a todo el territorio colombiano, hubo mucha persecución. Fue una persecución tremenda. ¿Por qué? Por el Estado que era confesional, porque la única religión válida era la católica, apostólica y romana. Vamos a pasar a otra partecita para ahora explicarles por qué la importancia de la separación de la iglesia y del Estado. Miren, resulta que aproximadamente desde 1930, con alguna reforma constitucional, especialmente en 1935-36, se quería que la iglesia católica, que era la única religión en Colombia, se separara y que hubiese una apertura a otras iglesias, en este caso las protestantes. Pero fue una lucha desde los años 30 hasta los años 90. ¿Cuántos años pasaron? Más de 60 años, luchando porque se separara la iglesia y el Estado y se acabara el Estado confesional. Por esa razón, en 1991, con la constituyente del mismo año, se creó una nueva forma, cosmovisión del Estado Social de Derecho colombiano. Y se aclaró que la iglesia no podía estar dentro del Estado dando órdenes, ni nombrando presidentes, ni ministros, ni ningún personaje de gobierno, sino que el Estado fuera separado de la iglesia católica. Hubo mucha oposición de ese entonces, los cardenales del mismo Papa de la época, que no era posible que la iglesia católica no fuera la religión de un Estado colombiano. Hubo una lucha tremenda. Por fortuna, el constituyente primario, como les he contado, yo formé parte de esa asesoría en los derechos de libertad, especialmente el que quedó consignado en el artículo 19 de la Constitución, la libertad religiosa y de cultos. Entonces, de ahí en adelante, en Colombia, hay una separación de la iglesia y el Estado. Y aquí está lo que les indicaba en el preámbulo. La iglesia es independiente. La iglesia, sea cualquiera la denominación, católica, episcopal, anglicana, luterana, calvinista, carismáticos, pentecostales, bautistas, cualquiera que sea la denominación, es libre de tener sus credos, sus cultos, sus ritos, sus mensajes, su autonomía administrativa interna de la iglesia, y por eso fue que se creó esta ley que aquí les tengo, que ya está muy viejita, pero la tengo desde el 92, 2 años después de la Constitución, que es la Ley 133. En donde se desarrolla o se amplía ese artículo de la Constitución, artículo 19, libertad religiosa o libertad de cultos. Y esta ley que tengo acá, está gordita, da la libertad de que la iglesia no puede inmiscuirse en asuntos políticos del Estado. Ni el Estado puede inmiscuirse en asuntos religiosos, doctrinales, teológicos, ni de gobierno de la iglesia o denominación. Supongamos que se nombrara un pastor como presidente de la República. ¿Sabe qué tiene que hacer el pastor? Así tenga toda la Biblia en su cabeza, es gobernar con la Constitución y la Ley 133. Y un concordato que se llama el Decreto 354 de 1998 para poder relacionarse con la iglesia, pero no inmiscuirse. Entonces, la conclusión es
que así tuviéramos un presidente cristiano, protestante, con todo el conocimiento, no puede gobernar con la Biblia el Estado. ¿Sabe por qué? Porque Colombia es un Estado democrático. Y en un Estado democrático, pues las fuerzas mayoritarias son las que gobiernan. Ese es el Congreso de la República, el Poder Legislativo. Y el presidente tiene que gobernar es con la Constitución. Por eso el presidente de la República jura es ante una Constitución y no ante una Biblia. Es como duro, ¿no? Porque decir, ay, qué lástima, si tuviéramos un presidente cristiano de Colombia, y ojalá protestante y ojalá de la iglesia, se solucionaría todos los problemas. No, esa es una ficción. Eso nunca ha ocurrido en ninguna etapa de la historia. Ocurrió en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica era la que gobernaba, y es el periodo más corrupto que se conoce en la historia y más perverso, con dos instituciones, que fue la Inquisición y las Cruzadas. Y agregámosle las guerras religiosas, donde exterminaron, o el propósito del Papa era exterminar a todo aquel que dijera ser cristiano protestante. Pero bueno, uno podría preguntarse, entonces cada uno hace lo que quiere, es decir, el Estado por un lado y la Iglesia por el otro lado. No es así. En las democracias, y especialmente las modernas, y en el caso colombiano, con la Constitución de 1991, es un Estado social de derecho, en donde en la Carta Magna Constitución, desde el artículo 11 hasta el 41, si no estoy mal, está lo que se llama el bloque de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y dentro de ese bloque de derechos, ese articulado, está el 19, que es la libertad religiosa. Pero ¿cómo entonces se puede manejar, interrelacionar, controlar, respetarse? ¿Dónde están los límites entre la Iglesia y el Estado? Están en dos normas fundamentales. La primera es la Ley 133 de 1994, llamada la Ley de Libertad de Culto y de Religiones, que es donde están todos los derechos que le asiste a la Iglesia. Y como derechos que le asiste a la Iglesia es la de ser, la denominación, ser autónoma en su predicación, en su organización, en sus propósitos de evangelización, en la organización y estructuración de las doctrinas, de la teología, de los aspectos sociales, culturales, incluso educativos. Esos están en la Ley 133 de 1994. Y además, en el artículo 14, literal A, esta Ley 133 de 1994 dice que las denominaciones religiosas o cristianas, cualquiera que sea, pueden crear corporaciones, fundaciones, asociaciones, entes comerciales, como podría ser el caso de una librería. Lo pueden crear, dice la ley, para poder desarrollar su objeto, además del evangelístico, que es la misión de la Iglesia, desarrollar un objeto social dentro de su comunidad principalmente y de las demás comunidades en las iglesias. Por eso existen las federaciones de iglesias, las confederaciones de iglesias, existen las federaciones y confederaciones de pastores a nivel nacional, regional, colombiano e internacional. Entonces, quiero decirles es que esa Ley 133 es la que regula los derechos que tiene toda entidad religiosa. La ley la llama entidad religiosa o denominación religiosa. Así la denomina la Ley 133. Entonces, fíjense que existe una ley. Y entonces, con fundamento en esa Ley 133 que la tengo en mi mano, pues la Iglesia reclama sus derechos, el Estado cumple
sus obligaciones para proteger a las entidades religiosas, y las entidades religiosas cumplen sus funciones para el Estado como un ente social dentro del mismo Estado. Pero eso en cuanto a la parte de autonomía denominacional, en cuanto a las declaraciones de fe, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la independencia, en cuanto a la responsabilidad, pero no es suficiente. Tenía que haber otra norma. Y a nivel internacional, existen unas normas. ¿Han escuchado ustedes hablar de los concordatos? Pues mire, que en 1998 se institucionalizó un acuerdo de derecho público interno entre el Estado y algunas denominaciones cristianas protestantes. Y eso se le llamó, o se le llama hoy, el concordato evangélico. Como también existe un concordato con la Iglesia Católica, que es la Ley 20 de 1974. Entonces, para resumirles, la Iglesia Cristiana Protestante en Colombia, con todas sus denominaciones, tiene la libertad, autonomía, como les indiqué, en la Ley 133, y la interrelación entre el Estado y la Iglesia y el Estado es el decreto 354 de 1998, llamado así el concordato. Pero ¿cuáles son los temas principales del concordato? Fundamentalmente son instituciones del derecho civil, de la educación, de la cultura, incluso de la evangelización. Les hago así un resumen rapidito. En cuanto a la parte de los derechos de familia, de la familia, es que los matrimonios que se celebran en las iglesias cristianas protestantes también son válidos en el Estado. La mayoría de las iglesias lo hacen primero matrimonio civil y luego la bendición del matrimonio católico. La Iglesia Católica tiene un formato que es primero matrimonio eclesiástico, una acta, la registran en la notaría y hay libertad de eso. Fíjese que eso está en el decreto 354 de 1998. Esto lo debe saber todo pastor, todo predicador, todo cristiano. Porque si no, por eso a veces cuando hay cuestiones de interacciones entre la Iglesia y el Estado, en la educación especialmente, por eso se desarrollan unos debates y uno queda como mal. A mí a veces me da vergüenza escuchar de algunos los conceptos que tienen. ¿Por qué? Porque no conocen ni la Ley 133 ni el decreto 354. Por eso lo estamos compartiendo, y si el Señor me ha dado este conocimiento, además, pues soy abogado, pues tengo que saberlo, ¿no? Entonces, este concordato también maneja, fuera de la parte de los matrimonios, la educación. Y entonces allí hay unos protocolos en la educación. Entonces, este tema no lo ha desarrollado la Iglesia Cristiana Protestante. Yo pienso que es por falta de liderazgo o por falta de no tener un conocimiento estructurado. Pero la Iglesia Cristiana Protestante, a través de las federaciones o confederaciones, debería presentar proyectos de ley para poder fortalecer, para poder tener claridad de lo que es la educación. Pero lo contrario, tenemos la educación en la Ley 115, que es la de primaria, básica, secundaria, y la Ley 30 universitaria, y acá no ha hecho mayor participación la Iglesia Cristiana Protestante. Y por eso es que hay a veces dificultades, porque el Estado tiene estas dos leyes, y el Estado dice: señor Colegio Cristiano Protestante, usted se ciñe a mis normas, y si no se ciñe, pues le cerramos el colegio, porque falta legislar. Hay un tercer aspecto del decreto 354, del 98, que es la parte de las capellanías. Y aquí sí que es un dolor de cabeza, porque resulta que solamente el decreto 354 de 1998 lo firmaron, óigase bien, 14 iglesias nomás. Las demás no lo han firmado y no lo quieren firmar porque dicen que eso no hay necesidad. Sin embargo, muchos pastores de esas iglesias que no firmaron el concordato están reclamando de las capellanías. Bueno, las capellanías
voy a definirla brevemente, es como el derecho que tiene una entidad religiosa para poder llevar el evangelio a las instituciones del Estado. La Iglesia lo tiene en su concordato, en la Ley 20 de 1974, y ellos por eso es que si van a una base militar, a una universidad, a un colegio, a cualquier institución privada, ellos tienen su concordato y tienen que dejarles tener su capilla, su iglesia. Lo que pasó hace poco en el aeropuerto. Ellos tienen derecho y solamente tenían su capilla para la Iglesia Católica. Bueno, ahí hubo una muy buena acción de algún sector del cristianismo y les concedieron de que también tuvieran su capillita aparte. Y eso es una igualdad. Pero en las capellanías va, a mí me llaman los pastores, doctor Juan, pero qué injusticia, nos están persiguiendo. Mire que yo fui a predicar el evangelio al cantón, a la base naval tal, y mire que no me dejaron entrar. Es que no tienen la norma, no se ha desarrollado. ¿Sí? Es por eso. Por eso la Iglesia Católica sí lo tiene en su concordato y va, lo de los impuestos, que por qué nosotros tenemos que pagar impuestos. ¿Sabe por qué, amigo? Porque en el concordato católico, la Ley 20, sí está estipulado seminarios, casas curales, episcopales, casas de seminarios religiosos, todos los bienes están exentos de impuestos. Eso no está en el concordato del decreto 354 y por eso es que estamos limitados. Esto está en mora de legislar. Por eso durante 31 años, yo no sé, los amados legisladores que han ido, algunos pastores en su mayoría, pues llegan al Congreso, yo no sé, como que se les olvida o no les queda tiempo y no presentan ningún proyecto de ley. Eso es, pero ahora sí vamos a fijarnos por qué algunas características, alguna importancia de la separación de la Iglesia y el Estado. Para no entrar en cuestiones que de pronto son inventos míos, los abogados hablamos mucho, no, voy a permitirles leer las características. Dice, la separación de la Iglesia y el Estado se refiere a la idea de que la religión y el gobierno deben ser entidades separadas, distintas, sin que una tenga autoridad sobre la otra. Algunas características de estas son, porque en la separación de la Iglesia y el Estado hay una verdadera libertad religiosa y de culto. La separación de la Iglesia y el Estado garantiza la libertad religiosa, permitiendo a las personas practicar su fe como la tenga en su formación, en su hogar, en su centro social, sin que nadie le vaya a molestar. Damos gracias a Dios porque ese ha sido un avance grande aquí en Colombia. Por eso yo puedo hablar con cualquier persona y decir, mire, soy evangélico y resulta que esto y nadie me puede prohibir. Claro, no llegar allá a regañarlos, ¿no? Otra característica, la neutralidad del Estado. El Estado no se puede inmiscuir. No. No puede decirle a la Iglesia tal, que tiene que predicar tal cosa. No, no se puede inmiscuir. Pero la Iglesia tampoco puede decirle, señor presidente o señores de la Corte o señor, ustedes, ¿por qué legislaron y por qué despenalizaron el aborto? No. La Iglesia podía ejercer un liderazgo para promover una ley para volver a penalizar el aborto. Ese es el ejemplo. Además, la Corte Constitucional, cuando despenalizó los 3 primeros, ya ustedes lo saben, y luego, hasta las 24 semanas de gestación, le dice al Congreso, legislen sobre el tema. ¿Quién le corresponde hacer eso? Pues los senadores y representantes de la Cámara, cristianos especialmente, liderar una ley, pero no que van allá a hacer otras cosas. Entonces, ¿de qué sirve? Ahora, otra característica, la no imposición de creencias. Y este es un aspecto fundamental en la que nosotros que hemos recibido esa bendición de Dios y ese privilegio de predicar, tenemos que hacerlo con mucho respeto. Yo, en mi profesión, hablo con ateos. Esta mañana estuve hablando con un ateo y me regañaba, Juan, pero si tú eres inteligente, ¿por qué resultó allá metido? Pero hicimos una charla amena que pensé que llevábamos 20 minutos y duramos 2 horas hablando. Pero el hombre me dijo esto, oye Juan, si todos
enseñaran eso, yo creo que la gente se ilustraría. Si usted me orientara de que hay un mundo natural y que hay milagros y que es por la fe y que por la fe no es en los deseos del hombre, sino de un Dios todopoderoso, me decía, como tú lo repites, ¿cómo es? Omnisciente, omnipotente y omnipresente. Pues uno dice, oye, interesante. Y ya se suscribió a mi canal y realmente que a uno le da alegría eso, pero sabe que hay que tener sabiduría. No ir a imponer a biblazos y recite versículos, y que tienes demonios, y que fuera de aquí, que eche para allá. Eso no hay necesidad. Solamente usted pronuncia la palabra de Dios. Esos versículos que usted ya sabe de memoria, recíteselos. Mire, nosotros los creyentes de Dios, dice Pablo, que tenemos la mente de Cristo. Y mire, Pablo también dice en Romanos que nosotros somos sal y que somos luz para el mundo. Y que mire que nosotros somos el ejemplo de Cristo y que mire que esas cosas crecen más. Entonces, el Estado no impone creencias o prácticas religiosas en sus ciudades. Y aquí hay un poder, hay una cuestión tremenda que yo nunca lo he podido entender. ¿Por qué no lo entienden? Porque mire, en un Estado social de derecho, de libertades, de derechos fundamentales, el Estado puede imponer en los colegios públicos y aún en los privados, pues que se enseñe de todas las religiones, claro. Pero la gente dice, no, tiene que enseñarse, es la Biblia. No, porque todos los que van a ese colegio, a esa universidad, tienen otros credos y hay que respetarlos. Pero lo que sí uno puede decir, miren, el cristianismo lo vivimos por tales y tales y tales y tales cosas. Pero no se puede imponer. Entonces, por eso, la imposición lo que crea es una serie de roces, de choques, de fundamentalismos y de peleas de nunca terminar. Entonces, amigo oyente, yo les he contado, a mí no se me quedó ninguna denominación religiosa aquí en Bogotá cuando yo estudiaba. 5 años en el Hare Krishna, 2 en los rosacrucistas, 1 en los mormones, 2 en los testigos de Jehová, en todos. Y yo iba a ir a aprender, a escuchar, espérese, a ver qué significa el Hare Krishna, qué es el hinduismo, qué es el brahmanismo, qué es el zoroastrismo, el mazdeísmo. Bueno, los judíos, que estamos cerca al cristianismo, examinar y examinar. Y mire, con tanta cuestión que tenía en mi cabeza cuando la palabra de Dios tocó mi corazón, don Juan se convirtió en cristiano protestante. Mi familia sigue celebrando misas y rezando rosarios, que sigan. Pero yo estoy con Cristo Jesús y punto. Es lo máximo que he recibido. Y nada afectó que en la universidad donde yo estudié me enseñaran tanto ateísmo, el evolucionismo de Marx, Oparin, Hegel, Engels, Marx, los existencialistas, Nietzsche, Schopenhauer, Paul Sartre, ¿no? No, lo sé. Entonces a veces nosotros nos cerramos y por eso, no imposición, la separación de lo que es la iglesia y el Estado nos permite tener una suma responsabilidad de nuestra creencia delante de la familia, delante de la sociedad, delante de la nación, delante del Estado. Por eso les cuento lo que me pasó esta mañana. Si yo les contara con quién me encontré, pues es una cosa tremenda. Dios sabe por qué. La protección de los derechos individuales. Esto es muy importante, porque usted hoy en el Estado Social de Derecho, usted puede hablar, usted puede comentar. Hoy le damos gracias a Dios y la gloria que por la libertad de cultos y por estos micrófonos, por esta bella emisora de comunicación evangelística, puedo hablar estos temas. Si yo hubiese hecho o hiciera esto antes de la Constitución del 91, hereje y me excomulgan. Lo que yo le digo, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque yo no hubiese nacido en la Edad Media, con mi familia tan recatólica, mejor dicho, cuál hubiese sido mi suerte, ¿no? Pero Dios es perfecto. Entonces, es la protección de los derechos individuales.
Lo importante aquí es la responsabilidad del evangelista, del maestro, del que pastorea, del que apacenta el rebaño, es enseñar la palabra de Dios. Algunas ventajas. Voy a mirar algunas ventajas porque ya vamos culminando. De las ventajas que hay entre la separación de la iglesia y del Estado, la primera es que nosotros aprendemos a ser tolerantes con el pensamiento y las creencias de las demás personas, empezando por nuestra familia. Empezando por nuestra familia, porque si yo voy a la casa de mi hermano, el obispo, y allá hay un patio donde tiene unas imágenes de la Virgen María, de San Martín de Porres y de no sé qué, y qué tal yo llegar allá con un martillo a dañarles las imágenes, pues me pueden denunciar por daño en bien ajeno y hasta puedo tener cárcel. Entonces la tolerancia, ¿no? No me interesan allá las imágenes bonitas, pero no me interesa. La separación de la iglesia y el Estado promueve la tolerancia y el respeto hacia las diferentes creencias y prácticas religiosas. Otro aspecto positivo, protección a la libertad individual. Mire, aquí realmente nosotros estamos protegidos por las dos leyes que les indiqué, ¿no? Las dos leyes. Una protección porque el Estado nos protege. Si estoy un domingo en la asamblea donde yo me reúno, en la iglesia, y llegan a sacarnos ahí, pues yo lo primero que hago es poner la queja ante la autoridad competente que nos están quitando esa libertad. Por eso es tan importante. Somos libres, pero nosotros también tenemos que imprimir. Otro punto, la prevención de la discriminación. Mire que la Iglesia Católica ha avanzado mucho. Fíjese que antes de la Reforma Protestante nosotros éramos herejes, o los que vivieron eran herejes. Después avanzó en 1963 con el Concilio Vaticano II, como que ya bajaron un poquito los señores cardenales y entonces dijeron, no, tampoco, herejes no, pero llamémoslos hermanos separados. Ahí iba, ¿no? Y desde el 53, no, desde el 63 hasta hace que eso fue en el 2018, en el 2023. ¿Recuerdan de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco I? Él dijo, no, ya ustedes no son herejes, ni son hermanos separados, todos somos hijos de Dios, vengan para acá. Otra vez y formemos una sola religión, una sola denominación. Entonces, fíjense que estas son ventajas grandes. Miremos algunos aspectos, digamos, que debemos tener cuidado para no tener esos enfrentamientos, que eso es muy horrible, ponerse uno a discutir. Influencias de la religión en la sociedad. Aquí sí viene lo importante. La denominación. Todos los creyentes del Evangelio, usted, yo, tenemos que ser artífices de educación en nuestro núcleo familiar, con nuestro vecino, con nuestros amigos que nos encontramos en el ascensor, en la calle. Tenemos que ser esa luz. Y por eso la iglesia cristiana tiene que tener una gran influencia dentro de la sociedad, dentro del Estado, empezando por usted primero y luego su esposa, luego sus hijos, luego el núcleo familiar y luego sí sus vecinos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque qué diferencia si nosotros somos, como decía mi abuelita, malacarosos, pues, y decimos que somos cristianos, ¿quién nos va a creer? ¿Quién? Nadie. Conflictos entre la iglesia y el Estado. Miren, hoy prácticamente sí hay un fondo, un trasfondo de la guerra del Medio Oriente, porque sí hay allá un fondo en cierto sentido religioso, pero ese sentido religioso o ese trasfondo lo utilizan más bien es para poder tener más territorio, más riquezas, tener sus bombas, tener sus independencias y tener el poder en el mundo. Pero eso no fue lo que nos mandó Jesucristo en la gran comisión, en 28, esto es Mateo 28, 19 en adelante, la gran comisión, ni tampoco en Romanos, eso es las bienaventuranzas del capítulo 5 en adelante, con el versículo 13 y 14, donde dice, ustedes son sal de la tierra, son luz para el mundo. Entonces, no, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aferrarnos a la palabra de Dios. Y por último, sería una parte de lo que es el desafío, la convicción, la certeza, la seguridad de nosotros ser luz para el mundo con un fundamento que es el Evangelio de Jesucristo. Si usted quiere aprender humanismo, pues
Eso hoy es muy fácil aprender hasta en las universidades. Hay muchas universidades, por ejemplo, en las grandes universidades del mundo hay doctorados para sociólogos, para psicólogos, antropólogos, juristas. Ahí aprende un humanismo. Si quiere aprender usted filosofía, lo puede aprender. Pero es que la iglesia no está para eso, instituida fundamentalmente es para presentar el Evangelio de Jesucristo, para llevar a toda la gente que tenga ese don de fe y del llamado de creer en nuestro Señor y Salvador. Ese es el fin de la iglesia. Y tenemos la protección del Estado con las dos leyes. Ley 133 del 94, decreto 354 de 1998. Y ahí están todos los derechos. ¿Qué falta complementar? Sí, porque nos ha hecho falta liderazgo para tener una legislación robusta como la tienen, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Entonces, eso es lo que les comento. En conclusión, ¿qué podría decirles? Que la separación de la iglesia y del Estado es propio de las democracias liberales, sociales y religiosas. Que la separación de la iglesia del Estado y el Estado tienen una serie de beneficios, porque somos libres de tener un credo, de predicar el credo, de tener una reunión, de glorificar a Dios como Dios nos guste. Si algunas iglesias o algún grupo quiere ir a la Plaza de Bolívar, tiene así que pedir permiso a la alcaldía y va y se reúne y oran y eso es muy bonito. Entonces, esto realmente, la separación de la iglesia y del Estado, es una bendición de Dios para los estados modernos, especialmente en Colombia. Démosle la gloria a Dios por esa libertad de cultos y nosotros cumplamos con nuestro deber. En primer lugar, ejercer la gran comisión, capítulo 28, versículo 19 en adelante. Y ser luz para el mundo y ser sal, como lo dice Mateo 5, del 13 en adelante. Esa es lo que tenemos que hacer y ser luz realmente para el mundo. Agradecemos a las personas que estuvieron comunicadas por YouTube, por Facebook y WhatsApp. Gracias por la sintonía. Compartan este tema que de pronto puede ser de mucha utilidad. Gracias a Camila en el Control Master. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Bendiciones hasta otra oportunidad, si Dios así lo tiene a bien.